Jehová reina. Jehová se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó el mundo, dice la palabra de Dios, y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. ¿Qué tal, estimados amigos y amigas? ¿Cómo están todos ustedes? Dios les bendiga en gran manera. Para mí es un placer estar con usted hoy, lunes 8 de abril. Nos tomamos un receso, pero Dios nos da la oportunidad de poder estar con todos ustedes. Así que les ruego que por favor compartan el link. Sí, compartan el link con sus contactos, con los amigos, con las amigas, con el fin de que este programa llegue a diversas personas, en diversos lugares, obviamente, y la gente se pueda arrepentir o conocer el mensaje del Señor. Qué hermoso pasaje bíblico, el del Salmo capítulo 93. Aquí está nuestro asistente técnico, Carola y Hernández, también, para que envíe el link a la lista todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas, de manera tal que puedan ellos, con la ayuda del Señor, verlo en tiempo real o en tiempo diferido. Decía el Salmo 93, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Amén. Entonces, ¿quién es el Rey de Reyes? Dios, Jehová Dios. Él es el que reina. Él es el poderoso. Él es el guerrero, el victorioso en batalla. Jehová Dios. Jehová es entonces el que reina por los siglos de los siglos. Él es el que reina, nuestro Jehová, nuestro creador, nuestro redentor y también nuestro sustentador. Así que, amigos y amigas, vamos a esta semana, con ayuda de Dios, vamos a estudiar abordar diversas temáticas sobre lo que es la vivencias en la monarquía. Vivencias en la monarquía es lo que se espera, con la ayuda del Señor, poder compartir durante esta semana. Y quiero decirles que una monarquía, según los conceptos de la Real Academia, es una forma de gobierno. Es una forma de gobierno en la que el poder político recae sobre una persona, es decir, sobre el rey, el monarca, quien se desempeña como jefe de Estado de manera vitalicia o hasta su abdicación. ¿Sí? Los reyes, obviamente, a nivel de la Biblia, ellos era una dinastía, ¿no? Y era un poder hereditario en una familia. En este caso, Dios estableció o aprobó una monarquía en su pueblo. La palabra monarquía viene del griego. Escuchen bien. La palabra monarca o monarquía viene ¿de dónde? Del griego monarques. Monarques, que deriva a su vez de monos, es decir, uno solo, y también de arco, es decir, mandar. Monarquía, ¿sí? Monarques es mono, individual, uno solo, y arco, poder, gobernar. Así que bueno, monarquía es el poder que ostenta un solo hombre y lo desarrolla. Es el poder que ostenta un solo hombre y lo desarrolla. En la mayoría de las monarquías, la sucesión es hereditaria. En las monarquías, la sucesión, ¿cómo es? Hereditaria. De manera tal que el poder político permanece en manos de una familia a lo largo de varias generaciones que constituyen dinastías. Sin embargo, las monarquías también pueden ser electivas o autoproclamadas. Electivas o autoproclamadas. Así que bueno, ya con estos conceptos un poco claros, podemos nosotros avanzar con la ayuda de Dios. Los monarcas se les llaman reyes o reinas. ¿Usted conoce alguna reina?
A nivel bíblico, hermanos, ya vamos a hablar del sistema de gobierno del pueblo de Dios. Estamos aquí en términos generales sobre lo que es la palabra monarquía, ¿verdad? ¿Y qué es la monarquía? Que es una forma de gobierno en la que el poder político recae sobre una persona. El monarca, quien se desempeña como jefe de Estado. Hemos analizado lo que es la palabra monarca, de dónde viene, que viene del griego monarque, mono, uno solo, y arco es mandar, gobernar. La monarquía o los monarcas suelen ser llamados reyes o reinas, aunque también llevan otros títulos, por ejemplo, emperador o el zar en ruso, el Kaiser en alemán, califa, emir o sultán en árabe, rajat en malayo, y así otros, ¿no? Otros. Los hijos del monarca ostentan el título de príncipes, hasta que el rey ya cumple su función, su mandato, y le llega la muerte. Entonces el príncipe, en este caso el primogénito, era normalmente que asumiera heredara el trono, asumiera el trono. Características de la monarquía. Vamos a ver cuáles son las características de la monarquía. Características de la monarquía. El poder es personal. En términos generales, la monarquía se distingue por la siguiente característica. El poder es personal. El poder es ejercido por una sola persona y sin vicarios o intermediarios. Sin embargo, ha existido diarquías, triarquías y tetrarquías, así como regencias. En estas últimas, el gobierno fue ejercido temporalmente por una persona en reemplazo del monarca, las regencias. A nivel bíblico encontramos regencias o los corregentes. Encontramos también a nivel bíblico, lo vamos a ver en el desarrollo de las actividades. El cargo de monarca es vitalicio. Estamos en las características de la monarquía. El poder, como es personal. Segundo, el cargo del monarca es vitalicio. Se ejerce de por vida o hasta la abdicación. Tercero, el cargo monárquico es hereditario. Debemos considerar eso también nosotros, que el cargo monárquico, ¿cómo es? Hereditario. El cargo se transmite entre dos parientes de la misma familia. Escuche bien, por lo general, de padres a hijos. Históricamente, en la línea sucesiva al trono, los hijos varones han tenido prioridad sobre las mujeres. Si bien existen monarquías electivas, como el papado, por ejemplo, la designación del monarca se realiza siempre desde un pequeño grupo que administra el poder. Es decir, no es una democracia. ¿Qué tal? Entonces ya tenemos claro que el cargo es monárquico, es hereditario. Pasa de padre a hijo, la dinastía de los reyes. Y obviamente el pueblo judío monoteísta, ¿no? Impidió la deificación del monarca, como ocurrió en otros lugares. La gente adoraba a su rey. Y es el peligro que se corría en las monarquías. Y ya vamos a hablar qué fue lo que pasó en el pueblo de Dios. Bien, ¿cómo era el gobierno en el pueblo de Dios? Vamos a ir resumiendo un poco. La semana que vamos a tratar, o que vamos a desarrollar aquí, la temática durante la semana, es vivencias en la monarquía. Claro está, vamos a hablar de Israel, del pueblo de Dios de Israel. Jehová reina y se vistió de magnificencia, se vistió de poder. Él es el rey de reyes y señor de señores. Él es nuestro monarca, el Señor. ¿Qué es una monarquía? Es una forma de gobierno, lo hemos dicho. ¿De dónde viene la palabra monarquía? Del griego, monarques. Ya hemos explicado qué significa. Los monarcas se suelen llamar reyes o reinas, que quede bien clarito. Característica de las monarquías. Primero, el poder es personal. Segundo, el cargo del monarca es vitalicio. Tercero, el cargo monárquico es hereditario. 3 puntos importantes, ¿sí?, sobre las características de las monarquías. Ahora, ¿cuál era el proceso de administración en el gobierno de Dios?
es decir, en el gobierno del pueblo de Israel. ¿Cómo era? ¿Lo conoce usted? ¿Lo sabe usted, estimado amigo y amiga que me escucha? Recuerden que pueden interactuar con nosotros también a través de las redes sociales. Claro está, usted puede escribirnos, puede saludar a la audiencia desde el lugar donde usted se encuentre. Aún cuando el tiempo es diferido, usted puede dejar su comentario también y puede estimular a los oyentes a que puedan hacer investigaciones bíblicas, que es importante. Recuerden que la lectura es la mitad de la vida y la otra mitad es la práctica. Entonces es importante, es de vital importancia que todo ser humano pueda echar mano de la historia sagrada. Y al echar mano de la historia sagrada, aquí va a conocer el sistema de gobierno de Dios y el sistema teocrático que Dios implantó en el Antiguo Testamento y que Dios está implantando en el Nuevo Testamento en nuestros corazones. Es maravilloso profundizar este tema de las monarquías, porque tenemos un monarca nosotros, ¿sí? Y nosotros nos llamamos príncipes. Príncipes, nosotros los hijos de Dios, y Dios quiere convertirnos en reyes y en sacerdotes para su reino. Es una bendición, ¿no? La monarquía del Señor. En la tierra aquí tenemos monarquía, hay varios países, naciones que tienen monarquía, y claro está, son como figuras representativas, ¿no? No ejercen el poderío de la edad medieval y esas cosas. Cuando ellos mandaban, hay una democracia también, ¿no? En esos países donde hay monarquía. Es diferente, ¿no? A la visión que tenían en el Antiguo Testamento. Ahora, hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, quiero decirles algo. El gobierno en Israel era administrado en el nombre, escuche bien, el gobierno de Israel era administrado en el nombre y por la autoridad de Dios. Era Dios, hermano. Díganme ustedes, por favor, ¿quién libertó al pueblo de Egipto? ¿Fue Moisés? No, Moisés simplemente que fue el instrumento elegido por Dios. Pero ¿quién es el libertador? Dios. Muy bien. Ahora, Dios dijo, Israel es mi primogénito, déjenlo ir. Y ahora viene Faraón y se opone a la orden del monarca eternal, es decir, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios demuestra su poder con el fin de dejar claro que Él es Rey sobre la tierra y que le da el poder a quien Él desea. Ahora, cuando el monarca, es decir, el faraón, se da cuenta de que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, él accede y dice que se vaya. Él cede a la petición y dice, váyanse. Dios conduce a su pueblo hasta el monte Sinaí. Aproximadamente 2 meses y tanto duró el viaje desde Egipto hasta el monte Sinaí. ¿Qué hace Dios en el monte Sinaí? Basta echar un vistazo a la historia bíblica en el segundo libro de la Biblia llamado Éxodo. Allí Dios asume a Israel como su nación. Y lo dice, creo que es el capítulo 9, versículo 13 de Nehemías. Dice, le enviaste tu buen espíritu, le diste leyes, legislaste para tu pueblo. Ahora, ¿quién era el que legislaba las leyes? ¿Moisés? No, señor. No, Moisés nunca legisló, hermano, las leyes. ¿Quién era el que legislaba? El que creaba las leyes era Dios. Por tal motivo, en el monte Sinaí, Dios asumió a su pueblo Israel y le legisló las leyes. La obra de Moisés era de Moisés y más adelante con los 70 ancianos, los jefes y de los jueces, consistía simplemente, escuche bien, en hacer cumplir las leyes que Dios les había dado. No tenían autoridad alguna para legislar para la nación. Entonces, ¿quién era el legislador? Dios. ¿Quién es el que legisla? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿qué función cumplían los hombres? En este caso, Moisés. ¿Qué función cumplió él? Era simplemente un representante del Señor. Era un guía del Señor. Era un representante de la autoridad divina celestial y debía orientar al pueblo, formar al pueblo y hacer que el pueblo cumpliese las leyes del monarca eternal, es decir, de Jehová Dios. De Jehová Dios. Entonces, el poder
o el sistema de gobierno en el Antiguo Testamento, una vez que Dios asume a Israel, que lo saca ¿de dónde? De la nación pagana de Egipto, y lo trae al desierto, al pie del monte Sinaí. Dios lo asume como su nación y le legisla las leyes, pero le coloca gobernantes, gobernadores, le coloca a ellos, le coloca representantes, emisarios, y más adelante se le llamó jueces. Se le llamó como jueces más adelante. Se le llamó jueces ¿a quién? A los líderes del pueblo de Dios. Esta era y continuaba siendo la condición impuesta para la existencia de Israel como nación. De siglo en siglo, escuche bien, se suscitaron hombres inspirados por Dios para que instruyeran al pueblo y para que dirigieran la ejecución de las leyes. Ustedes ven los profetas, los profetas, los jueces. Hay un libro dentro de la Biblia que se llama Los Jueces. Ellos se encargaron de juzgar al pueblo de Dios, de orientar al pueblo de Dios, de encaminar al pueblo de Dios con sus propias leyes. No, claro que no. Era con las leyes de ¿quién? De Dios, hermanos queridos. Era con las leyes de Dios. Entonces, estos hombres debían, los jueces, los líderes del pueblo de Dios, hacer cumplir las leyes que Dios había mandado, les había dado. Esa era la función de él. Netamente el pueblo, como era teocrático. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque vamos a entrar a un periodo monárquico. Sí, un periodo monárquico, de monarquía. Era la voluntad de Dios, amigo y amiga, que el pueblo se desviara y eligiera un monarca. ¿Qué dice usted? ¿Esa era la voluntad de Dios? Obviamente que no. Dios no quería que el pueblo acudiese a las costumbres paganas, porque eso le iba a perjudicar enormemente. Pero como Dios es tolerable, Dios es tolerante, Dios acepta las cosas en su misericordia y deja que uno con los coscorrones, con los tropiezos de la vida, aprenda las lecciones. El pueblo de Dios debía aprender muchas lecciones. El Señor previó, estimados amigos y amigas que me escuchen, que me ven, que Israel desearía un rey, pero no consintió, escuche bien, porque el único rey, ¿quién era? Era él, el rey de la nación de Israel, pero no consintió en cambiar en manera alguna los principios en que se había fundado el Estado. No, señor, los principios quedaban. Fueron establecidos esos sagrados principios. ¿Y dónde están esos principios? Solamente usted puede ver el libro de Éxodo, echar un ojito al libro de Éxodo y también al libro de Levítico, de las leyes, y el libro de Números. Ahí están todas las leyes que necesitaba el pueblo de Dios. Hay leyes, hermanos, para la convivencia común. Habían leyes que decían que si usted tenía un terreno, escuche bien, tenía su terreno asignado, su herencia, aquí deberían haber linderos. Y yo, como vecino de este otro lado, no podía traspasar los linderos. La convivencia estaba contemplada en las leyes para el pueblo de Dios, porque Dios es soberano, Dios es sabio, Dios sabe gobernar. Recuerden que hay una mente equivocada en el mundo, un concepto equivocado que tienen muchas mentes, es que Dios reina sobre el terruño, es decir, la tierra, y que Dios reina solamente sobre la Nueva Jerusalén que está allá arriba, en el tercer cielo. No, no, señor. Dios tiene multitudes, infinidades de mundos donde Él gerencia, donde Él reina, donde Él lidera a ese pueblo. Y obviamente Dios es Dios. Entonces, si Dios estableció leyes para el pueblo, era para el beneficio del mismo pueblo, para el beneficio de la gente. Entonces, hablando solamente de los linderos, deberían ser respetados. Entonces, esas leyes no las dictaminó ¿quién? El hombre, sino ¿quién? El legislador, Jehová Dios, Jehová Dios. Ahora, cuando Dios previó que Israel iba a desear un rey, el Señor le consintió, obviamente. Pero Él dijo, hermanos, que iba a haber un rey. Los principios fundamentales de mi pueblo van a ser esto y van a ser establecidos. En otras palabras, el rey era un vicegerente del Altísimo. ¿Qué dijo?
El rey había de ser el vicegerente del Altísimo. Simplemente es eso, hermano. Simplemente es eso. No era otra cosa. Dios tenía que ser o había de ser reconocido como cabeza de la nación y su ley debía aplicarse como ley suprema. ¿Qué tal? ¿Te das cuenta? Entonces, desde que Dios asumió a Israel y lo guió por el desierto, por ese amplio desierto, ese anchuroso desierto, al pueblo de Israel, lo llevó al pueblo, lo llevó al monte Sinaí, le legisló leyes. Ahora Dios era el rey, era el gobernante supremo sobre Israel y le dio principios. Le dio especialmente los 10 mandamientos, 10 principios que si el mundo hoy día asumiera ese programa de bienestar y de estabilidad a través de los 10 mandamientos, sería diferente. Era un pueblo peculiar, era un pueblo sabio, entendido, ordenado, que el Señor le dio leyes que las otras naciones eran como tribus salvajes, las demás naciones. Eran, no como tribus, no, eran tribus salvajes. Y cuando, por ejemplo, hubo un hombre que quería maldecir al pueblo de Dios cuando estaba en el desierto, se llamó Balaad, ¿se acuerda? Balaad mandó a llamar ¿a quién? A Balaam. Y dijo, ven para que me maldigas al pueblo, porque si no esto nos va a lamer como un animal lame las aguas. Y cuando Balaad llama a Balaam, Balaam se viene, usted conoce la historia, que la mula le habló, que no sé qué cosa, que la quería matar, que la golpeaba. Bueno, era porque el hombre era un hombre interesado. Y mire, el billullo en las recompensas terrenales. Desgraciadamente este fue un profeta, se apartó, ¿no? Siendo un profeta de Dios en el tiempo antiguo, y el hombre se dedicó a las riquezas, a tener poder para que la gente lo haga, y sí. Y entonces llegó un momento en que quería tener más, y el rey le había prometido grandes dones a este hombre. Dones, quiero decir, oro, plata, influencia, poder, estatus. Y el hombre se fue hasta allá. Cuando el hombre se acercó al monte y vio al pueblo de Israel allá abajo lo vio de una manera estructurada, organizada. El santuario del pueblo de Dios quedaba aquí, en el medio de las tribus. Y dijo, ay, el que está caído pero con los ojos abiertos. O sea, ¿cómo? Él pensaba que iba a conseguir un rebañuelo desorientado, desorganizado del pueblo de Dios, porque él estaba acostumbrado a ver eso. Cuando este hombre, Balaam, vio al pueblo de Dios, no le quedó otra cosa que bendecirlo durante varias veces y de diversos puntos de vista. Y profetizó también que el rey de Israel vendría, la estrella de la mañana. Y esa estrella de la mañana, esa estrella que le iba a guiar, era una de las señales que había en el cielo, fue la estrella que guió a los reyes magos, ¿se acuerdan? Para el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, entonces eso fue, quiero decirles que eso era una cosa. El sistema de gobierno de Dios era pleno, era maravilloso. Y yo puedo decirlo ahorita a ustedes, hermanos, abriéndonos un poquito de la historia. Gracias a Dios por la verdad que nos ha dado, porque tenemos una verdad nosotros maravillosa. ¿Cómo tiene usted su cama ahorita? Dígame, cuando se levantó. ¿Dejó la cama como nido de gato? Yo sé que no. Mire, amuñuñado así. No. Usted agarró y tendió la cama. ¿Viste? La dejó bonita. ¿Usted leyó su Biblia? Claro que sí. Usted agarró la Biblia y no la dejó por ahí aventada. No, usted la trató con reverencia y la puso allí. ¿Usted está aseadito, ordenadito, limpiecito? Claro que sí, sí, yo lo estoy viendo. Está ordenado. ¿Cómo está su casa? Limpiecita, ordenada. ¿Va usted a la iglesia a adorar a Dios? Sí. ¿Hace usted culto en la mañana y en las tardes? Sí, gloria a Dios. Eso es el orden, esas son las leyes ¿de quién? Del monarca. Está usted por la calle y ve un hombre guapetón, bello, oye, qué hombre tan guapo, dice la hermanita. ¿Lo codicia? No. ¿Por qué? Porque el principio que nos dio el legislador está donde, aquí, en la mente. No codiciarás. Está usted por el centro, por el supermercado y vio que el señor cuando iba a pagar se le cayó unos 20 o 100 dolaritos y usted está escaso de recursos y la mente le dice, tómalo, que esa es una bendición, te bendijo el Señor, qué bueno. Usted en la mente le dice, no hurtarás.
porque en términos jurídicos, hurtar y robar son un tanto diferentes. Entonces la mente le dice, no hurtarás. Y usted, Señor, se le cayó aquí esto. Ay, gracias, mijito, y te da una bendición. O de repente no te la da, pero usted fue como honesto. ¿Qué es eso? Son los principios eternos de Dios que están en el corazón nuestro. Entonces es una maravilla, hermano. Somos una estructura a nivel mundial. Nosotros somos una estructura a nivel mundial. El poder del Señor, la autoridad civil no tiene nada que ver entre nosotros y Dios. No puede legislar. No, hermano, ninguna autoridad puede legislar entre Dios y el hombre. No, Señor. No hay mandamiento, no puede legislar, ningún gobierno puede hacer eso. Nabucodonosor lo hacía en su celo. El que no adora al Dios de Sadrach, de Mesach, de Abednego, sea destruida su casa y se ha hecho una columna aquí y ahí lo quemen o lo ahorquen y lo maten porque tienen que adorar a Dios. Era maravilloso la conversión y el convencimiento de Nabucodonosor, pero obligado no. No podía legislar, hermanos queridos, no podía legislar. Así que ningún monarca, ningún legislador, gobierno puede crear leyes entre Dios y el hombre. Eso quien la crea o quien la creó fue Dios. Usted va los sábados a la iglesia y adora a Dios. Es la ley de Dios. Fue el fundamento, esto es el fundamento, dice el Salmo 89, del gobierno de Dios. Los principios eternos y Dios, que es el monarca del universo, y después vamos a hacer un análisis en esta semana con ayuda de Dios. Dios, que es el monarca del universo, está implantando esos principios sagrados donde aquí. ¿Qué hay aquí? Bueno, aquí en la frente, detrás de este hueso, está el lóbulo, bueno, este es el lóbulo frontal. Detrás de esta madre, ahí está, que guarda el cerebro, ahí está la memoria. Ahí está Dios grabando las leyes, los preceptos divinos. Y tenemos preceptos hasta de la salud, hermano. De la salud tenemos nosotros principios maravillosos. Que a veces nos portamos, tú sabes, rebeldosos y queremos hacer lo que queremos y gritamos y nos ponemos bravos con Dios o con Cristo. A veces no queremos leer la Biblia o queremos comer lo que hay, que nos prohibieron esto tan sabroso que es. Es que si Dios lo prohíbe o dice que nos abstengamos de consumir tal cosa, es por nuestro bienestar. Él no se va a enfermar. Él no va a sufrir, claro, él tiene su sufrimiento mental porque ve que su hijo se rebeló y está sufriendo. Entonces Dios nos dio o nos emitió esas sagradas leyes para nuestro bienestar. Entonces cuando Dios guía al pueblo, a la nación, lo asume como tal, le legisla las leyes, le dictamina decretos, estatutos, mandamientos, era para su bienestar. Y cuando Balaam, llamado por Balac, sí, que para que maldijera al pueblo de Dios, fue llamado para eso, vio la organización del pueblo, se quedó aterrado, se quedó asombrado, dijo, muera yo la muerte de los justos. Y tristemente, hermanos amados y amigos y amigas, ¿sabe cómo murió Balaam? Le clavaron un cuchillo, lo mataron, hermanos queridos. No gozó de sus dones, de sus dotes, porque hubo una fornicación en el pueblo de Dios, fornicación espiritualmente y fornicación carnalmente. Se pusieron a adorar a esos dioses paganos, trajeron las mujeres más esbeltas, media desnudas, hipnotizaron a los hombres. Desgraciadamente pasó eso allí. Y hasta que Finés, el hijo del sacerdote, del sumo sacerdote, agarró y traspasó con la lanza a uno del pueblo de Dios y a un príncipe y a una princesa de Moab. Y así fue que se calmó la ira de Dios. Y ahí en esa matanza que hubo, que mandó el Señor, porque Dios era el que mandaba, ordenaba todo. Entonces ahora llegó, hermanos amados, y mataron hubo una revuelta, una guerra en ese momento, y Balaam murió de esa forma, murió a cuchillo, a espada, murió Balaam. ¿Tiene que resucitar ese señor? Claro. Apocalipsis 25, los otros muertos no volvieron a vivir hasta después pasados los 1000 años. Entonces, este hombre tiene que vivir. ¿Por qué? Porque se rebeló contra la ley de Dios, contra los principios del gobierno de Dios. ¿Se rebeló quién? Él, hermano. Él se rebeló contra el gobierno de quién? De Dios. Ahí está. Sí, Apocalipsis 25. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. En la segunda resurrección tiene que salir Balaam, porque él se levantó contra el gobierno de Dios, contra el pueblo de Dios. Entonces, volviendo al caso del pueblo de Israel, el gobierno como era teocrático. ¿En quién estaba el poder? En Dios. ¿Quién legislaba? Era Dios. ¿Qué eran los hombres?
eran instrumentos de Dios. Moisés, una de las riquezas maravillosas, hermanos, de un gobierno muy bonito que hubo también después que se establecieron en la tierra de Canaán, fue en el periodo de ¿quién? De Josué. Después de 6 años, largo, 6 años de embates, combates, guerras, conflictos, ya lograron estabilizarse cada quien en su heredad, como Dios lo había prometido, cuando se establecieron en Canaán. Y los principios de la teocracia se ejecutaron plenamente en el tiempo de Josué. Fue una maravilla, hermano, esa época después de la guerra, cuando se asentaron, disfrutaban de su casa, de la tierra que Dios le había dado. Hermanos, yo quiero decirle algo a usted que me está escuchando y a usted, hermana querida, con mucho cariño. La heredad que Dios le dio al pueblo no debía pasarse de mano a mano, debía ser conservada. Ese terruño que Dios le dio a su pueblo iba a pasar de generación en generación, obviamente respetando los principios. Hubo un rey que lo vamos a tocar aquí en los reinados, porque el lema de la serie, no le pusimos serie, pero es una serie, es vivencia en la monarquía. Hubo un rey que se vendió a hacer lo malo, era un bicho malo, dijeran allá en los Andes. Un hombre malo, que una mujer ejerció influencias en ese corazón más que Dios. Ustedes saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Muy bien. Y esa mujer fue tan perversa que un día el rey estaba triste en la cama, con la cabeza agacha. ¿Qué tiene, mi amor? Mi vida, ¿qué tienes tú? Ay, que le pedí la viña a Nabot. Y yo le dije que se le iba a comprar por dinero. O se la cambiaba por una viña mejor. Y él me dijo, guárdeme Jehová Dios, y yo darle mi heredad a usted. Era el monarca, ¿no? Era el monarca. Y debería Nabot. Oye, pero Nabot sabía quién era el monarca. Era un impío. Y Nabot estaba consciente de que esa heredad se la había dado el Señor a sus padres, y que él ahora debía hacer valer su autoridad sobre su heredad, sobre ese terruño que Dios le dio. ¿Y qué hizo la malvada esposa de este rey? Ya sabe cuál es el rey, ¿verdad? Ella le dijo, no eres tú rey de Israel, tranquila. Y agarró y escribió cartas. Diga que Nabot ha blasfemado el nombre de Dios. Tomad testigos falsos, hombres perversos, para que testifiquen en contra de él y lo apedreen. Los príncipes que se alejaron del gobierno de Dios, lejos de los principios divinos, sin escrúpulo alguno, agarraron la carta de la señora, ¿verdad? La cartica de la señora, la leyeron, buscaron los testigos corruptos, falsos, perversos, llamaron a Nabot y le dijeron, mira, usted maldijo el nombre de Dios, cometió blasfemia. Ahí sí creía la señora esa maligna. Perdónenme la expresión, no, pero es que es así, se la comieron los perros. La mató Jehú y los siervos que la lanzaron de arriba, del segundo piso, cayó abajo, él le pasó el carro por encima y se fue a comer por allá. Y cuando dijo, enterrada esa maldita porque es hija de un rey, cuando fueron, solamente estaban las palmas de las manos. Gente que aborreció la teocracia. Y entonces, hermanos, hicieron las cartas, Dios. Y el pobre Nabot, ¿qué pasó con él? Lo apedrearon y murió así. ¿Qué quiero decir con esto? Esta reflexión, escuche bien, es que Dios te dio a ti un terruño en esta vida. Es el don de la vida. El don de la vida. Dios le dio en Canaán herencia, heredad a su pueblo. Y Nabot quiso defenderla, hermano querido, pero la defendió con su sangre. Nabot era un hombre justo. Y allá, hermano, él va a tener su terruño porque Dios se lo consagró a él. Es de él. Es de él, hermanos queridos. Es de él. Dios tiene un terruño para nosotros también, hermano. Un pedazo de tierra llana, Nueva Jerusalén. Porque usted es un príncipe de Dios. Usted es una princesa de Dios. Y no debe dejarse opacar por las luchas, por las dificultades, por la enfermedad, por los achaques de la vejez. No. Por las controversias familiares. No, usted tiene que mantenerse firme, fiel, hermano, como viendo el invisible. Considérese usted como Pablo, como los hermanos del pasado, en el libro de Hebreos, eran advenedizos,
esperando una patria mejor, la patria celestial, la nueva Jerusalén. Así que usted tiene una herencia allá arriba, hermano, pero le toca a usted ser fiel como Nabot. Así sea con la misma vida, usted debe ser fiel como Nabot. Es importante eso. Bien, retornando al punto de Israel, cuando los israelitas se establecieron en Canaán, recordando esto, reconocían los principios de la teocracia y la nación prosperó extremadamente bajo el gobierno de Josué. Pero escuche bien, con el aumento de la población y las relaciones con otras naciones, esto fue terrible, hermano, no tardaron en producir un cambio. El pueblo adoptó muchas costumbres de sus vecinos paganos y así sacrificó en extenso grado su carácter santo y especial. Israel, hermano, a pesar de que usted ve que Israel tentó al Señor 10 veces, de que el Señor los corrigió, los disciplinó y eran imperfectos, para él era un pueblo santo, hermano. Para Dios era un pueblo santo, Israel. Pero Israel, ese estado tan hermoso, esa característica tan maravillosa de pueblo santo, lo estaban perdiendo. ¿Por qué lo estaban perdiendo? En plena teocracia, porque empezaron a relacionarse, a estrechar alianza con quienes, con los pueblos paganos, los impíos. Y ahora querían ser como ellos. La franja azul, aquella franja azul bonita que había en el borde de los vestidos, especialmente de esas princesas del Señor en el tiempo de Israel, que representaba el pacto de Dios, los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan? Que era azul. El azul es el color preferido de Dios para su santa ley. Un azul bonito, y había como un embaldosado, dice, cuando subieron los 70 ancianos con Moisés, que comieron bajo la gloria de Dios. Bueno, ese colorcito azulito está designado para los mandamientos. Mi Biblia, mi primera Biblia, hermanos, quiero contarles esto. Mi primera Biblia, yo tenía la ley de Dios, los 10 mandamientos de azulito. Todavía hay algo aquí azulito para representar los mandamientos de Dios en toda la Biblia. Estudiar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y todo lo que me hablaba del sábado, de la ley de Dios, los mandamientos, era azulito. Y lo rojo era de la ley de la sangre, era de la ley ceremonial, ¿no? Siempre, ¿no? Esta semana me regalaron este bolígrafo rojo, ¿no? Y no lo uso mucho, ¿no? Pero hay algunos pasajes que estoy subrayando. Pero es importante eso, hermano. Entonces, adoptaron las costumbres paganas. Y estamos hablando no en épocas de la monarquía, sino en la época de ¿quiénes? De los jueces. Se está dando pasos para desechar al monarca del universo, es decir, al monarca del pueblo de Dios, de Israel, y adoptar las costumbres paganas. Gradualmente, escuche bien, no de un solo viaje, hermano, no. Mire, hermano, la desmoralización del mundo viene gradualmente. Cuando usted se entera que un hermano se apartó de los principios, que una hermana cayó en amoral o un hermano cayó en amoral, eso no es así. No. Es como poco a poco. Poco a poco hasta que da el paso. Así trabaja el diablo, hermano. Por eso es que usted no puede dejar de leer la Biblia. No puede dejar de orar, de ayunar, de vigilar. No, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la Biblia. Es una lucha continua. Porque por nuestras mentes pasan millones de información. Cuando sale en la calle, millones de información. Gente habla esto, gente habla lo otro. Hay falsas doctrinas, hay contenido en las redes sociales, en la internet, que son falsos, hermanos. Contenido falso y que la gente se quedan asombrados. Y entonces Satanás de repente se mete allí, chácata, y te inserta el chip del mal. Y viene una degradación completa. Así trabajó con el pueblo de Dios en el tiempo de la teocracia, en el tiempo de los jueces. Después que murió Josué, hermano, la cosa vino una decadencia espiritual terrible. Terrible, hermanos amados. Entonces, gradualmente se perdió su reverencia hacia Dios y dejó de apreciar el honor de ser el pueblo escogido. Dejó, hermanos amados, esa característica tan hermosa, ese honor de ser el pueblo escogido. Atraído por la pompa y la ostentación de los monarcas paganos, se cansó de su propia sencillez. ¡Hastiados! Estamos de este pan tan liviano. ¿Se acuerdan? Es que ese espíritu se muestra. Queremos codornices, queremos carne, decían los hijos, nuestros hermanos, porque no podemos criticarlos, no estamos criticando, sino estudiando la historia reflexivamente. Y el Señor le dio carne en lo que pidió, y le fue mal, fiebre,
dolores y muertes. Nos cansamos de este poder tan sencillo teocrático de Dios. Queremos representaciones visibles, audibles, palpables, tangibles, decían ellos. Surgieron celos, envidias entre las tribus. Estas fueron debilitadas por las discordias internas, guerras intestinas. Estaban constantemente expuestas también a las invasiones de sus enemigos paganos. Y estaban llegando a creer que para mantener su posición entre las naciones debían unirse en un gobierno central y fuerte. ¿Vio cómo viene todo, hermano? Pero era la mundanalidad que los llevó a eso. Cuando dejaron de obedecer a la ley de Dios, desearon libertarse del gobierno de su soberano divino. Eso es lo que quiere el diablo. Que usted y yo dejemos de obedecer los mandamientos de Dios. Y entonces queramos librarnos del poder divino. Eso es lo que hizo Israel. Se generalizó por toda la tierra de Israel la exigencia de que se creara una monarquía, hermanos queridos. Una monarquía. Y estamos entrando a ese espacio. Satanás, hermano, quiere que usted rechace a Dios. No mantenga los principios en el corazón. Eso es lo que quiere el diablo. Para morar Él en nuestras vidas. Escuche bien, hermano, porque esto es reflexivo. Lo que pasa es que uno no puede hablar muchas cosas. Pero Cristo dijo que cuando Él entra al corazón, el ser humano llega a ser una nueva criatura vivificada, resucitada para bien. Pero resulta y acontece que cuando el individuo, el hermano, no hablemos del mundo, hablemos de nosotros, de nuestra casa en sordomudo, sordo, casa. Saludos para los hermanos de Maracaibo, muchas bendiciones allá a los sordos. Hermano, cuando nuestra casa está limpiecita y el trono, en el trono del corazón, uno hace aquí corazón, pero el corazón está aquí, aunque aquí siempre se siente algo, ¿no? Y los científicos lo están descubriendo, que es el segundo cerebro. Entonces, cuando en nuestro trono está limpiecito todo y reina Cristo, pero por dificultades, por cuestiones personales, la persona echa al Señor, entonces dice el espíritu malo, se acuerda de aquella casa. Dice, ay, voy a ver cómo están las cosas por allá, donde yo estaba. Y dice que encuentra la casa como limpiecita, barrida, aseadita. Y trae 7 espíritus peores que él. Es decir, 7 más 1, 8 espíritus peores que él. Y el estado de aquel hombre viene a ser peor. El postrer estado viene a ser peor que el primero. Hay que velar, hermano. Tú eres un príncipe de Dios, eres un hijo de Dios, eres una princesa del ser eterno. En nuestra sencillez somos hijos de Dios, hermanos queridos. Y entonces el pueblo de Dios abandonó esos principios en ese momento y se generalizó por toda la tierra de Israel la exigencia de que se creara una monarquía. Pero fue producto de los celos, fue producto de las rivalidades, de las guerras intestinas del pueblo de Dios, de la envidia, y fue producto de la alianza con ¿quién? Con el mundo, que quisieron ser como el mundo. Y la línea de demarcación se estaba como perdiendo. La línea de demarcación es un peligro eso. Con el consentimiento unánime de la nación, Samuel había dado cargo a sus hijos, pero no resultaron dignos de su elección por su padre. El último juez de Israel, ¿quién fue? Samuel. Fue juez y sacerdote, consejero, un padre para la nación. Ahora, estimados amigos y amigas, en este momento ya había llegado el caso de que Samuel estaba viejito y Samuel había colocado bajo el consentimiento de la nación a sus hijos como jueces. Pero los hijos habían abusado, no se mantuvieron en los principios del eterno soberano. Y el pueblo no quiso, dijo, no, tus hijos no han andado y usted ya está viejo. Queremos que nos elija un rey. Obviamente, Samuel tuvo sus equivocaciones en la crianza de sus muchachos. Pero, hermanos queridos, si el pueblo le hubiese hablado claro días atrás a Samuel de que sus hijos no cumplían, a Samuel no le hubiese temblado la mano. No, señor. Les habría quitado de su cargo sin tardanza alguna, porque Samuel era un hombre de principio. Hubiese despojado a sus hijos de su cargo y hubiese nombrado a otros jueces. Pero no se lo dijeron con tiempo a quién, a Samuel, porque lo que querían ellos era dejar a quién, este tipo de gerencia
sencilla, efectiva, productiva, y querían ser como las naciones paganas. Querían ser como las naciones paganas. Ahora, este pobre rey, este pobre Samuel, juez, se quedó sorprendido y reprendido. ¿Cómo es posible que ya me están desechando porque yo soy un viejito? Pero Dios lo llamó y le dijo que no habían manifestado falta de respeto para con él, sino para quién, para con la autoridad de Dios, y que había designado gobernantes a su pueblo. Hermanos, los que desdeñan y rechazan al siervo de Dios no solo menosprecian al hombre, sino también al Señor que le envió. Menoscaban las palabras de Dios, de sus reproches y consejos, y rechazan la autoridad de Él. Al rechazar el consejo divino de los siervos del Señor, se rechaza al Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso, estimados hermanos y hermanas y amados amigos y amigas. Quiero decirle entonces que el gobierno de Dios iba maravillosamente hasta el tiempo de ¿quién? De el último juez de Israel, que se llamó Samuel. El pueblo que desea un rey. ¿Lo había previsto Dios? Claro que sí. Recuerden que Dios es Dios. Dios ve el fin. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Y nos revela a nosotros lo que ha de suceder. Usted puede, con la ayuda del Señor, abrir el 5.º libro de la Biblia, en el capítulo 17. Estamos llegando ya al final de la programación porque el tiempo avanza. Escuche bien, va a leer Deuteronomio 17, 14 al 20. Mire, escuche lo que le voy a decir. Tenemos que ser como los bereanos. Dice Hechos 17, 11, si no me equivoco. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pablo estaba en Berea. Pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día para ver si las cosas eran como así. Entonces, ¿qué es mi consejo? Producto del tiempo no lo vamos a leer, pero lo vamos a comentar mañana. En el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14 al 20, escuche bien, Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14 al 20, Dios ya había predicho que el pueblo iba a exigir un rey. Y hemos dicho al principio que Dios aceptó ejercer una monarquía, pero bajo sus propios ¿qué? Principios, bajo su ley. Aquí no podían gobernar y hacer lo que le daba el deseo. No, señor. ¿Quién lo hizo? Lo vamos a ver más adelante, que hubo una persona que asumió el reinado y estableció leyes, sacerdotes, él mismo y todo, en contra de las leyes del soberano del universo. Y esa nación fue arrastrada, desapareció, hermanos queridos, desapareció. Bien, Catherine, alguien escribió por allí. Vamos a ver si alguien ha interactuado con nosotros. Recuerden que estamos en esta hermosa temática de vivencias en la monarquía. Hemos hablado ahora de manera introductoria, cómo era el gobierno de Dios, cómo fue la nación asumida como gobierno. Hemos hablado un poco de las características de una monarquía. Hemos hablado de dónde proviene la palabra monarca o monarquía. Y hemos considerado algunos conceptos de la Real Academia, ¿verdad? Y también algunos conceptos del idioma griego, de la lengua griega. Hemos conversado también nosotros sobre la función de los jueces, que no se encargaban de legislar, sino de hacer cumplir las leyes. Ramón Colmenares, saludos, bendiciones, pastor, muy buenas reflexiones. Dios te bendiga, Ramón. Señor sea contigo, gracias por interactuar. Sonia Muñoz dice amén por aquí. Tenemos a Martínez Cruz, bendiciones para todos. Son trinitarios, Dios le acompañe, Martínez. Bien, Jaime González, buenos días, bendiciones para todos. Este sistema teocrático es el mejor, es el mismo que rige en el cielo, que todo es perfección. Gracias, Jaimito, Dios te acompañe. Yudelis Rodríguez, feliz día a la audiencia, bendiciones, gracias, Yudelis. Nectalí Colmenares Moreno, saludos, buenos días, bendiciones, gracias, Nectalí, el Señor te acompañe. Silvia Tel Sánchez Díaz, buen día, hermano, muchas bendiciones, gracias, Silvia, el Señor sea contigo. Elda Gómez, buen día, bendiciones. Estoy tratando de comunicarme, pero bueno, pastor, Dios le bendiga su trabajo de ganancia de almas. Gracias, hermana. Muchas gracias por interactuar con nosotros. Gracias por escribir también a todos los que lo hacen. Sonia Muñoz, buenos días, familia hermosa. Dios les bendiga. Un abrazo. Gracias, Sonia. Saludo para ti y para tu esposo, Dani Olivero. Buenos días, mis queridos hermanos. Bendiciones a todos. Día lluvioso aquí en Curitiba, Estado Brasil. Mi hermana Daniela, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo están tus niñas? Solicitó oración la vez pasada, estamos orando por ti y tu familia, ¿no? Elsa María Galín Castillo, muy buenos días, agradecida a Dios por verlo nuevamente, que Dios me lo bendiga a usted y a su familia
y este programa. Ok, es Elsa la de Acarigua. Elsa, el Señor sea contigo y te dé salud. Cuídese la salud mucho. El Señor es poderoso, Jehová nuestro sanador. Y bueno, el Señor va a establecer el reino en tu vida. Solo vamos a hablar que el reino de Dios ahora está donde aquí. Gracias por interactuar, Elsa. Judy Rodríguez, buenos días. Feliz inicio de semana laboral. Bendiciones, mi familia querida. Vamos a aprender y a entender. Gracias, mi querida cuñada. El Señor te acompaña a ti, a tu hija, a tu nieto, Paola Mere. Muy bien, mandó un corazoncito, Paola, gracias. Laura Maribel Vera, cierta, bendiciones, pastor, junto a su familia, aquí activa. Dios te bendiga ya, Maribel, en esa hermosa tierra de Monaga, donde nació mi Karen hermosa. Karen Hernández mandó una ovejita y un besito. Gracias, Karen, buen día en sintonía. Carola y Hernández, buenos días, bendiciones. Que esta nueva serie sea de edificación para nuestra vida espiritual. Amén. Bueno, muchas gracias por interactuar con nosotros. El Señor le acompañe, les bendiga, les fortalezca. Recuerden continuar o cultivar ese espíritu de compartir estos contenidos que son reflexivos, educativos, son dosis que uno se sienta a analizar, a orar, qué puedo compartir con el pueblo, ¿no? Para que el pueblo se enriquezca y pueda crecer en la gracia. Y bueno, el Señor coloca esos temas en uno. Obviamente el enemigo no quiere que se haga nada, ¿no? Pero Dios nos ha dado la victoria. Así que el último juez de Israel, ¿quién fue? Nuestra hermana Karen dice que fue Samuel. Karen está inteligente, Karen. Muy bien, entonces, el último fue él. Solicitaron un monarca, un rey, porque querían ser como las naciones. Prevalezca el consejo de Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 en adelante. ¿Sí? 14 en adelante, ahí están las características para el reinado. Mañana, con ayuda de Dios, vamos a ver las características del reinado, las leyes que se establecieron, ¿no? Y cuáles son los sustentos bíblicos o los libros, ¿sí? Los sustentos que están allí, de donde se registran la historia de los reyes, cuáles son los libros, ¿verdad? Y quiénes fueron los primeros reyes. Aleatoriamente vamos a elegir algunos reyes para hablar de ellos, ¿no? Recuerden que el pueblo de Dios estaba compactado, unido, las 12 tribus en una sola. Había un gobierno central, pero tristemente hubo una ruptura, una separación abismal entre ambas naciones. A David se le dejó una tribu y media, o 2 tribus tuvo él, y las otras 10 tribus estuvieron del otro lado. Una se le conoce como la sureña y la otra como la norteña. ¿Quiénes son del sur y quiénes son del norte? Vamos a verlo en el transcurso de esta semana. Bien, hermana Catherine, estamos llegando al final de la programación. Son las 9 de la mañana. Dios le acompañe. Muchas gracias. Recuerden que tenemos citas en la mañana. Continuamos orando por los enfermos. Hay hermanos que están quebrantados. Otros tienen peticiones a Dios especiales. Y bueno, Dios está escuchando las oraciones de sus hijos. Vamos a elevar una oración de agradecimiento. Padre amado, gracias porque nos da la vida, nos da la salud, nos da la fortaleza para seguir adelante y para explicar y oír tu palabra. Bendice a la audiencia, Señor bendito. Pasa tu mano sanadora sobre los enfermos. Bendice a nuestra hermana Elsa allá en Acarigua. Tu gloria le cubra, le dé salud física, mental, espiritual, le provea lo necesario para su existencia aquí en la tierra. Y así a todos los hermanos que tienen dificultades, tú las conoces. Tú eres el rey, eres el soberano y puedes suplir las necesidades y solventar todos nuestros problemas. Danos la paz de tu Hijo amado, Jesucristo. Que esa paz inunde nuestro ser. Oh Señor, ayúdanos para podernos ver mañana y escuchar o compartir una serie más. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, se les quiere mucho. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros.